es un enorme gusto para la maestría en Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recibimos aquí de la universidad para participar de esta interesante charla y conversación dinámica con todos estimados colegas y además jóvenes creadores, que siempre para una universidad tomar contacto con los nuevos colegas, ¿no? Me refiero a nuestro egresado de Historia, Marcos Alarcón, y a nuestro invitado, magíster por la Universidad del Mayor de San Marcos, y ahí Miranda. Ambos van a tener a su cargo este taller para familiarizar, usar, acercarse a las bondades, ¿no?, de los repositorios digitales a efectos de concretar una investigación de carácter histórico. Sabemos que uno de los más, digamos, complejos o una de las más claras fronteras cuando uno está en un programa de investigación es cómo acceder a las fuentes y cómo usar esas fuentes, digamos, para llevar a cabo, para consolidar una investigación exitosa. Bien, entonces, esa es una de las tareas más importantes en un programa como una maestría, ¿no? Tratar de familiarizar a los alumnos, a los investigadores, digamos, del futuro, con este tipo de ventajas, con ese tipo de repositorios, en este caso digitales. Bien, quiero hacer una brevísima presentación de nuestros dos invitados, a los cuales agradezco muchísimo de manera particular la generosidad que han tenido en responder a esta invitación y estar hoy día con nosotros. Como dije, Marcos Alarcón es egresado de la carrera de Historia de nuestra universidad, del pregrado de Historia, y al momento Marcos está en calidad de doctorando en la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, campus de Urbana-Champaign. Marcos siempre ha tenido una clarísima vocación por la historia colonial temprana, ¿no? Y sobre eso, efectivamente, versará su tesis doctoral. En el caso de nuestro invitado, Yair Miranda, Yair es magíster por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y sus investigaciones tratan versan sobre dos áreas, digamos, temáticas. La una tiene que ver con la historia de la medicina en el siglo XIX. Concretamente he trabajado un personaje que fue muy relevante durante el periodo de independencia y también en los últimos años se está dedicando al tema urbanístico, al tema de la historia de la ciudad. Además, Yair gestiona un importantísimo repositorio que es Estudios Históricos, ¿no? Y desde ese repositorio pues, contribuye en mucho a agrandar nuestro horizonte de conocimiento de fuentes. Bien, entonces sin más, una vez más, agradeciendo la presencia de Marcos y de Yair y sobre todo agradeciendo la presencia de ustedes en este taller, cedo la palabra. Yair será el primer expositor. Gracias. Muy buenas noches, agradezco la invitación de Maestría PEC para ofrecer un espacio a fuentes históricas en Perú, un proyecto que ya lleva 5 años desarrollando un trabajo voluntario con un equipo hermosísimo de historiadores de diversas partes del país. Tenemos también miembros de la Católica, no solamente de San Marcos, de Guía Real, de la Universidad Nacional de Trujillo. En ese sentido, la actividad de hoy día es conversar un poco sobre la experiencia de fuentes históricas, presentarles el proyecto, también si por ahí alguien no lo conoce, a buena hora hoy día vamos a conversar al respecto, pero también dar algunos tips, unos consejos en la búsqueda de material digitalizado de interés para el estudio peruano en Google Book, que es una de las plataformas que más hemos empleado para el desarrollo de este proyecto, Fuentes Históricas del Perú. Fuentes Históricas del Perú nace en abril de 2020, en un contexto muy particular, la pandemia de COVID-19, bibliotecas y archivos cerrados. La investigación debía continuar. Pero por otro lado teníamos una gran cantidad de documentación que estaba digitalizada en la internet
que estaba de una u otra forma desordenada. De hecho, cada proyecto tenía su propia organización, su propia presentación de lo que había digitalizado, pero en general, cuando hablamos de todo este corpus, estaba desordenado. Había repositorios que conocíamos, que no conocíamos, repositorios que de repente eran muy poco conocidos de algunos investigadores. Ahora, hablando dentro del mundo de la historia, pero si lo vamos, por ejemplo, al que no es historiador, de repente al que es educador o un ciudadano que tiene interés en la historia, muchos de estos repositorios, a pesar de tal vez ser un poco más conocidos, como Google Books, por ejemplo, no eran conocidos. Partiendo de esos problemas, la pandemia y la gran cantidad de documentación digitalizada, es que nace este proyecto de Fuente Histórica del Perú, con el objetivo de tratar de sistematizar toda esta documentación digitalizada de interés para el histórico peruano en una plataforma que hoy día ya tiene más de 5 años funcionando, y vamos a hablar un poquito al respecto. Tenemos ahí el código QR por si desean conocer el proyecto, lo que en escalera pueden poner en Google Fuente Histórica del Perú, que va a salir inmediatamente. Bueno, eso es un poco de lo que ya les estaba comentando respecto a cómo es que surge el proyecto. Simplemente resumiendo rápidamente, por un lado, lo que es la gran cantidad de documentación digitalizada en Internet, y por otro lado, lo que era la pandemia de COVID-19. Pasamos rápidamente este de aquí. ¿Cuáles son algunos de nuestros productos, de nuestros logros que a la fecha tenemos? 5 años del Servicio de Investigación Histórica en el Perú. No solamente tenemos visibilidad en el Perú, sino que tenemos visibilidad en todas partes del mundo, con un énfasis en países como Estados Unidos, España, en general, en todos los continentes hemos tenido presencia de usuarios y realiza sus investigaciones con nuestra página. Un equipo de 12 jóvenes historiadores de 4 universidades peruanas, que ya he estado mencionando con anterioridad. Actualmente también estamos desarrollando un programa de colaboradores con 31 participantes que consiste en entrenar, dar herramientas a un conjunto de voluntarios que están formando parte de nuestro equipo por este tiempo para que aprendan de nuestra experiencia y también nosotros de ellos. A la fecha tenemos más de 1000 entradas publicadas. Una entrada puede ser de un documento digitalizado en la Biblioteca Nacional del Perú, por ejemplo, así como una colección que abarca una gran cantidad de documentación sobre un tema específico, como puede ser la independencia del Perú, por ejemplo. 13 colecciones de recursos digitales publicados. En breve les voy a comentar cuáles son las más importantes. Un libro publicado, también un catálogo de mapas del cementerio Perítaro Maestro, a cargo del historiador Manuel Marcos Perca. A Google Books hemos solicitado más de 10.000 pedidos, más de 10.000 solicitudes para que liberen documentos sobre el Perú en Google Books, para que sean de libre acceso, de los cuales ya más de 4.000 han sido aceptados por Google Books. Más de 36 por la mayoría, 36 actividades entre capacitaciones, talleres, ponencias. Hemos participado no solamente en el Perú, en Católica, San Marcos, Villarreal, sino también hemos participado en el extranjero, con actividades internacionales, principalmente virtuales, en Costa Rica, Colombia, México, España, entre otros países. Asimismo, si bien nuestra función no es digitalizar, sino difundir lo que se ha digitalizado, contamos con un Internet Archive donde estamos digitalizando material que por lo general viene de vez en cuando por los mismos usuarios que digitalizan algunos de sus libros en una biblioteca particular y los subimos a este repositorio, como se lo voy a mostrar en breve. Hemos también ganado un financiamiento del Ministerio de Cultura para un proyecto que es el Archivo Digital de la Prensa Peruana, y a la fecha tenemos casi ya 1 millón de visitas de usuarios de todas partes del país. Algunas de las colecciones más importantes que tenemos en Fuentes Históricas del Perú, tenemos desde procesos históricos como la independencia peruana, cuestiones más de historia regional, como el que es para la colección de historia regional La Libertad. Tenemos también abarcando lo que son los ministerios ya que no existen en la actualidad, como el Ministerio de Hacienda y Comercio, el Ministerio de Fomento, entre otros. Pero quiero resaltar específicamente 2 proyectos. Primero, el Archivo Digital de la Prensa Peruana, un índice de más de 800 publicaciones peruanas, revistas, periódicos, etcétera, desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Un índice en la medida que nosotros hemos rastreado una gran cantidad de documentación en más de 70 repositorios nacionales y extranjeros, buscando periódicos que sean de interés para la historia peruana, publicados en el Perú o también que hayan sido publicados en el extranjero. Asimismo, abarcamos 22 regiones del Perú, y además de los títulos de varias partes del mundo, como les estoy comentando, ¿no? Y otro proyecto también importante, recientemente también impulsado, ha sido el de repositorios digitales para la investigación histórica en el Perú. Los repositorios digitales son nuestros sencillos. Internamente teníamos esta base de datos de más de 500 repositorios digitales con los cuales trabajábamos. De hecho, Carlos Paredes, que está presente aquí, mi colega, con él hemos trabajado esta colección. Él ha sido el artífice de esta colección, junto con el equipo de Luego que sí. Decidimos hacerla pública para que cualquier persona pueda acceder a esta base de datos, a este índice de repositorios. A la fecha son más de 550 repositorios que están disponibles en Internet para que puedan acceder de diversas partes del mundo.
abarcando la gran mayoría de continentes de nuestro planeta. Y entre la búsqueda hemos encontrado material sobre Perú en repositorios que la verdad nos ha sorprendido. Por ejemplo, este de aquí es del repositorio de la Biblioteca Nacional de Qatar, donde hemos encontrado correspondencia entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Londres con el Ministerio de India sobre el nombramiento de un cónsul general en Perú, en Hong Kong, correspondencia que data aproximadamente de inicio del siglo XX, que lo pueden encontrar en internet, simplemente googlear este enlace o ingresan a la guía de repositorios y van a encontrar en la Biblioteca Nacional de Qatar. O, por ejemplo, una biblioteca digital, una colección de la Universidad de Stanford, donde han digitalizado aproximadamente, son 5 o 6 periódicos, revistas publicadas en Perú, pero por comunidades japonesas, por comunidades chinas. Son periódicos que fueron publicados en su idioma y que hoy ya se encuentran digitalizados, no totalmente, pero en gran parte, y se pueden consultar. Son periódicos que datan de la década de 1910, 20 y 30 principalmente. Pero la guía de repositorios es una guía de fuentes históricas del periodo, pero si uno busca en la internet podemos seguir encontrando varias guías, diversas universidades que ofrecen sus propias guías. En algunas de estas guías también incluso fuentes históricas ya ha sido indexada. Ustedes pueden ir a la Universidad de Tarapacá, el Colmex, o universidades estadounidenses, van a encontrar guías, así que siempre recomendamos jugar con esto, buscar, navegar, no quedarse solamente con lo que es visible, tratar de ir a la sección 1, 2, 3, 20 y 50 de Google. Ahí van a encontrar más información de verdad que sí. Aquí hemos puesto una palabra clave que nosotros solemos emplear para buscar algunas guías, pero ustedes jueguen con esto, de esto se trata mi taller. Esto de aquí. Uno de estas guías más importantes es LACLI, donde ha sistematizado una gran cantidad de repositorios, no solamente de todas partes del Perú, también casos peruanos, también está indexado con la historia del Perú, también le dejamos el código QR aquí, por si alguien quiere acceder, o simplemente pone LACLI en Google y también le sale el resultado. Esto también es lo que les comentaba. En Fuentes Históricas del Perú tenemos un Internet Archive, una cuenta en la cual subimos material digitalizado. Respetamos lo que son los derechos de autor, así que en ese sentido no podemos digitalizar material reciente. Por lo general son textos que se han publicado con más de 70 años o 100 años de publicación, entre otros criterios. Así que si alguien tiene interés en digitalizar, por ejemplo, un documento que se encuentra en su biblioteca particular, lo puede hacer artesanalmente, de repente con algún equipo más profesional, y puede pasarnos el documento y nosotros lo subimos a nuestra cuenta y podemos tener un mayor alcance al respecto. Lo podemos coordinar. Al final también les podemos dejar el correo. De hecho, ya aparece el correo de Fuente Histórica del Perú, me parece. O en la página web también lo pueden encontrar. Es totalmente accesible. Esto de aquí, el repositorio, es Internet Archives. Cualquier persona, cualquier ciudadano se puede crear una cuenta y subir lo que uno considere. Desde luego hay que seguir los patrones de los derechos de autor, si no vas a tener problemas que te pueden bajar el digitalizado, etc. Y esto de aquí lo van a poder encontrar también en la página web de Fuente Histórica del Perú, en el ítem de repositorio PHP. Ahora sí, luego de esta presentación les comento un poco de algunas estrategias de búsqueda que nosotros hemos desarrollado. Bueno, no desarrollado, sino hemos también desde luego leído, nos hemos capacitado, pero también hemos adoptado a partir de nuestro trabajo diario que realizamos en Fuente Histórica del Perú ya más de 5 años. Esperamos que algunos de estos tips puedan ser de utilidad para ustedes, ¿no? Google Books es el repositorio por excelencia en el cual ha trabajado con la historia del Perú. Bueno, puede ser un poco vanidoso lo que vamos a mencionar, pero es muy probable que algunos de los documentos que en Google Books ustedes hayan consultado posiblemente haya sido liberado bajo la gestión de Fuente Histórica en Perú. Hay muchos ciudadanos también que se han unido a la iniciativa y me parece extraordinario, porque la solicitud a Google Books lo puede realizar también cualquier ciudadano. En breve les voy a indicar también el enlace para que puedan hacerlo. Hay algunas estrategias para la búsqueda en Google Books. Las más importantes, la más importante es el empleo de lo que son los operadores booleanos. Conocemos, por ejemplo, el uso de lo que es las comillas para buscar frases completas, ¿no? Pero, por ejemplo, Google Books ofrece diversos operadores booleanos. Acá les voy a mencionar específicamente 4 para buscar específicamente en autor, inautor, para buscar específicamente dentro del texto, dentro del título o dentro del ítem de editorial o publicador. Y ustedes pueden ver que usando esta estrategia de búsqueda, por ejemplo, les va a lanzar diversos resultados. Eso, por ejemplo, puede ser una herramienta que les va a ayudar a determinar mucho más fácil la búsqueda de Google. También pueden personalizar su plataforma de Google con la región en la cual están buscando, porque va a determinar mucho desde dónde busquen y los resultados que van a surgir al respecto. Ustedes pueden poner mi región, en el caso peruano, Perú, pero pueden también poner otras regiones y los resultados van a cambiar, van a diferenciarse. Si quieren un poco más de información sobre estos buscadores booleanos, estrategias de búsqueda
Y los comandos que pueden emplear para hacer búsqueda más específica, recomendamos estos dos recursos. Uno que ha sido elaborado por Daniela Dulce Mostacero, que está especializando en lo que es humanidades digitales, una guía para la búsqueda de literatura académica en entornos digitales, donde te comenta justamente estos buscadores booleanos, pero también te advierte de las dificultades, problemas que puede significar navegar en Google Books buscando literatura sobre el caso peruano. Tienen ahí el código QR, pero que se pueda escanear. Si no ponen ese título en internet, también le sale en primera. Y por otro lado, tenemos una guía que mismo Google ha ofrecido para lo que es los operadores booleanos, los comandos para poder efectuar búsqueda más precisa. En ahí los enlaces pueden realizar la búsqueda sin ningún problema. Y aquí tienen el enlace para solicitar a Google Books la liberación de textos. Hay ciertos requisitos y va a depender mucho de la región. La legislación de derechos de autor, en el caso peruano, es 70 años fallecido el autor, pero en otros países es más o menos. Dependiendo de eso, se va a liberar o no un texto. Nosotros, a partir de nuestra experiencia, hemos visto que, por lo general, cuando se tratan de publicaciones del Estado, publicaciones oficiales, lo liberan independiente del año. Hemos liberado documentación de los 90, censos de inicios del siglo XXI, así que en el sentido de ser el Estado público, pueden intentarlo, ¿no? Asimismo, nos ha pasado que hemos solicitado un documento de la década de los 50 una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, en la quinta vez nos han aceptado. Así que también recomendamos, bueno, no creo que lo vayan a tomar muy bien los de Google, pero recomendamos también que puedan insistir en ese sentido con sus solicitudes, ¿no? Básicamente poner tus datos, tu correo, el motivo de apertura sería pues que quiero ver el título completo porque creo que es de dominio público, poner donde dice el número de páginas, totalidad, también para que te lo puedan ofrecer en una visión total, y poner una argumentación, también puedes colocar algún enlace o una fotografía si consideras que ese documento ha sido liberado, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional del Perú, lo adjuntas y también lo van a considerar. También hemos hecho eso y también nos han aceptado con esos argumentos. Es cuestión de jugar un poquito también con estos enlaces, con estas posibilidades, ¿no? Lamentablemente, Box tienen problemas, muchos problemas. Luego, no solamente la cuestión geográfica que les comento, sino que no tiene filtros o una metadata que me permita hacer una búsqueda más precisa por región, por temática, por año, por idioma, etc. Se pueden hacer estos filtros, sí, con la búsqueda avanzada, pero es un poco más tedioso en ese sentido. Así que nosotros ofrecemos otra opción, que es ingresar a través de esta página, de este repositorio que es HathiTrust. Tenemos también el enlace ahí, lo pueden escanear. ¿Qué es lo que ofrece HathiTrust? Ofrece una gran cantidad de documentación digitalizada que también tiene una copia en Google Books. No en todos los casos, pero existen también esos casos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que HathiTrust sí ofrece filtros, sí ofrece una búsqueda mucho más amena, más cercana a lo que sería un repositorio digital que podríamos conocer. En ese sentido, recomendamos hacer la búsqueda por aquí y de ahí ingresar a Google Books. Y vamos a ver un ejemplo aquí de las consecuencias de esto ya. Los pasos serían los siguientes: realizar tu búsqueda en el repositorio, personalízala con los filtros, ingresa a la parte del registro de catálogo. Por lo general te va a aparecer visualización limitada, que no puedes acceder. Ponle clic, no importa, porque cuando le pongas clic puedes colocar clic en conseguir este ítem y después descargar en Google Books. Cuando le pones clic en Google Books te va a dirigir al documento de Google Books. A veces está liberado y si no está liberado y cumple los requisitos, solicítalo y te lo van a liberar. ¿Ok? Te doy un ejemplo de cómo esto, por ejemplo, nos ha ayudado mucho. Acá tenemos la primera revista que Fuentes Históricas del Perú solicita su liberación, que es Lulú, una revista publicada en la década de 1910. José Carlos Mariátegui publica ahí también. Es una revista de moda, de actualidad, etc. Si pones Lulú en Google Books, por lo general te va a salir un ítem de Lulú. Uno. Pero si buscas Lulú en HathiTrust, te van a salir 4 ítems. Y si tú pones clic en cada uno de estos ítems, te va a ir a la parte de Google Books. Y son números que te van a salir en Google Books. No estoy diciendo que no te van a salir. Si lo buscas manualmente, te van a salir, pero después de haber navegado un buen tiempo. De repente en el ítem número 7, 8, 9, en la parte más abajo del escritorio. Pero por HathiTrust va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, esto de aquí, esta estrategia la hemos empleado para construir la colección del Ministerio de Fomento, para reconstruir todas las memorias del Ministerio de Fomento que encuentran en la colección. Igual con la colección del Ministerio de Hacienda. Igual para liberar todas las revistas de variedades, de la crónica médica, que pues si tú lo buscas en Google, como son revistas con tantos tomos, en Google te salen el 40 o 50% al menos inmediatamente. Es una estrategia que nosotros recomendamos. Asimismo, existen otros repositorios también que gestionan los accesos a Google Books que lamentablemente se han caído, pero igual les ofrezco esto de aquí, que era Online Books Page, que también sistematizaba lo de Google Books, y OpenText, que lamentablemente ya no están funcionando a la fecha. ¿Pero por qué señalamos esto? Porque siempre hay que estar jugando en Google, buscando nuevos repositorios, nuevos gestores,
porque siempre van a haber proyectos que nacen, proyectos que mueren, se acaba el financiamiento, se acaba el proyecto, etcétera. Tenemos fuentes históricas duran muchos años más todavía. Igual, si fuente histórica se cae, va a seguir, y solo si se cae WordPress, ahí sí ya no podemos hacer nada. WordPress es el gestor de contenido que usamos para crear la cuenta histórica del Perú, que es un gestor gratuito. Pagamos una suscripción anual para tener ciertos datos, pero en general es gratuito. ¿Ok? Eh, pero ¿cómo podemos solucionar el problema de la restricción geográfica? Carlos, que está estudiando en la Universidad de Davis, él está en Estados Unidos, y yo le digo, Carlos, hemos liberado este documento, mira, genial. Ingresa él en Estados Unidos y no le sale el documento. No lo puede descargar. Es que existe esta restricción geográfica. Igual nos ha pasado de repente cuando ha habido problemas de usuarios que vienen desde Costa Rica o desde Europa. Oye, este documento no lo puedo acceder, pero sí está disponible desde Perú. Entonces hay una solución. Usar los VPN, que te permiten alterar la ubicación geográfica de la dirección IP de tu computadora, de tu internet, para poder acceder a estos lugares de diversas regiones. Y te pongo acá un caso. Por ejemplo, este de aquí es una memoria del Congreso Ordinario, me parece que es del MISIT, el Ministerio de Fomento, de 1911. Tú ingresas a esta memoria ahorita, no te va a salir liberado. Tienes que solicitar la liberación, por lo general demora la gestión entre 5, una semana, 2 semanas. Está liberado después de un mes también. Va a depender mucho, supongo que la presión que tiene Google también. Pero si ponemos un VPN, nos sale el documento con vista previa y podemos descargarlo, podemos verlo. ¿Cuál es el VPN que nosotros solemos usar? Bueno, no sé si sea legal decir esto, pero el VPN que nosotros solemos usar es el Ultrasur, se escribe. Lo pone en marcadores de Google, pone Ultrasur y le sale que es el símbolo de un mundo de color azul, verde. Usan ese VPN, lo encienden cuando vean una página que no está liberada y ya va a depender mucho de la suerte también, ¿no? Porque no siempre resulta. Si está liberado, genial, descárgalo y ya después apagas tu VPN. O simplemente manda tu solicitud a Google Books y se libera. Y esto lo hemos hecho y con esto hemos accedido a una gran cantidad de documentación y así hemos resuelto también los problemas de los usuarios que preguntan desde el extranjero. Y bueno, eso es algo de lo que queremos comentar hoy día en esos 30 minutos. Espero que haya sido de su utilidad. Desde luego cuentan con el correo del Fuente de Historia del Perú, que es fuentehistoriadelperú@gmail.com. Cualquier consulta encantadísimo de ayudar. Y esto también está quedando grabado, así que pueden también verlo en su web sesión. Soy Jay Miranda, conmigo hasta la próxima. Muchas gracias. Y olviden algo importante, Fuentes Históricas es un proyecto voluntario, nosotros no tenemos ningún tipo de financiamiento. Una vez ganamos un concurso en el Ministerio de Cultura, bonito, todo genial, ya se acabó. Así que, por favor, les dejamos el código QR del IAPE. También pueden acceder a Fuente Histórica del Perú en la parte de donaciones. Pueden realizar una donación voluntaria. Bueno, fuera que esto fuera de repente para suplantar o para poder financiar la investigación que hacemos. No, no, no. Esto por lo general es para pagar el dominio, pagar lo que WordPress ofrece, movilidad de repente cuando hay estas actividades que tenemos con el pero es para nosotros importante cualquier tipo de donación. Y bueno, si lo pueden hacer a buena hora o compartir la información, muy feliz por ello. Muchas gracias, ahora sí. Hasta luego. Yo voy a hacer. Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches con todos, ¿no? Y muchas gracias a los organizadores del evento, aquí en la universidad, a la maestría en historia, eh, a las personas involucradas, al profesor Valves, a Juan Antonio y a todos los asistentes, ¿no? Y también al compañero que ha presentado aquí. Siempre es una oportunidad, siempre es interesante sentarnos a reflexionar sobre nuestra práctica profesional, ¿no? Entonces simplemente damos por asumido que la documentación está disponible en Internet, se están digitalizando de diversas formas, pero es necesario pensar críticamente cómo hacemos uso de ella, ¿right? Y digamos, qué cosas podemos hacer mejor o qué cosas estamos haciendo mal. Entonces, en esta charla yo voy a tratar de enfocarme en una reflexión un poco crítica que todos podemos llevar adelante antes de realizar una investigación con material digital, ¿no? Con énfasis o un enfoque en la documentación para la historia andina colonial. Estos son los objetivos, ¿no? Discutir las posibilidades que esos repositorios ofrecen para la historia andina. Y muy rápidamente, porque ya Yair nos ha mostrado bastante también, es cuáles son los principales repositorios, estrategias para emplearlos, ¿no?
Eh, Quería empezar con esta cita conocida de Flores Galindo sobre la importancia del tiempo en el archivo para, eh, para iniciarnos en la investigación, para cambiarle de curso, por llevarlo, o para llevarnos por nuevos senderos, ¿no? Entonces Flores Galindo decía, ¿no? El tiempo transcurrido en los archivos es al historiador lo que el tiempo dedicado a la excavación y al trabajo sobre el terreno es para el arqueólogo o el antropólogo. Esa relación con los documentos resulta muchas veces intransferible. Una referencia inesperada puede modificar el derrotero de una investigación, abrir una nueva pregunta, proponer una hipótesis diferente. Pero como los documentos no hablan solos, todo esto depende mucho de esa habilidad para interrogarlos, que no se aprende en los mejores manuales, menos en las universidades, sino en la práctica cotidiana, habituándose a otras grafías, a palabras que ya no usamos, a claves que no son las nuestras. El carácter inevitablemente fragmentario de esos testimonios a los que tenemos acceso hace que el oficio del historiador no pierda sus rasgos artesanales y que el azar ocupe un lugar en cualquier investigación. Entonces, siempre que he leído esa cita, he recordado pues lo azaroso, lo difícil, pero también a veces lo inesperado que es el trabajo en el archivo, ¿no? Cuando uno va al archivo, en realidad lo mejor es tratar de navegarlo y entender sus reglas, ¿no? Luego habitarlo y quizás desmontarlas para tener más información de la que el archivo mismo ofrece, ¿no? Pero lo mismo deberíamos hacer cuando estamos tratando de navegar fuentes digitales, ¿no? Entonces, si nos enfocamos solamente en un documento, nos estamos perdiendo de mucho, ¿no? Eh, ok. Porque como les decía, ¿no? Eso no es nada nuevo. Todos nosotros que hemos investigado en una biblioteca, en el archivo, sabemos que el archivo no es un espacio, un lugar neutral. Como dice Antoinette Burton, los archivos son como espacios de producción de conocimiento, son concebidos a veces como árbitros de la verdad, y también son mecanismos que dan forma a las narrativas de la historia, ¿no? Si el archivo no es solo un lugar neutral al que uno debe investigar, es historia en sí misma y moldea la historia que se realiza al investigarla, ¿no? Al usar su repositorio, ¿no? Eh, entonces, desde el acceso a la documentación o temas como las preguntas que nos podemos plantear están muy moldeadas por el tipo de archivo y la posibilidad que tenemos de asistir a un archivo, ¿no? Algo que me he dado cuenta luego de vivir o tratar de investigar a veces en lugares como Cañete o en lugares como por repositorios mucho más grandes como Lima o repositorios como que más lejanos o estando lejos del Perú, ¿no? Es que la forma de cómo habitamos el archivo impacta las preguntas que nos hacemos y las respuestas que podemos dar. Creo que por eso yo podría decir que la historia económica, que todavía sigue siendo muy popular en el Perú, no tanto como antes, pero todavía es practicada, es casi inexistente en Estados Unidos, ¿no? Porque las estancias de investigación doctoral suelen ser de verano o por un semestre. Entonces, al estar lejos del archivo o solamente posibilitado de visitarlo por temporadas, el tipo de preguntas que uno puede desarrollar, el tipo de investigaciones que va a desarrollar, cambia completamente, ¿no? Entonces, todos nosotros ya sabemos eso, intuitivamente quizá también, pero ahora quiero reflexionar un poco qué significa trasladar ese mismo tipo de trasladar todo este tipo de precauciones que uno siempre tiene a un entorno digital. Bueno, creo que está repitiendo un poquito lo que ya les venía diciendo, ¿no? Esta cita es muy bonita, ¿no? Acá es de una autora, Janine Solberg, y dice, las herramientas digitales y las estructuras digitales que permiten nuestro desarrollo, digamos, para incluso estas herramientas tienen implicancias epistemológicas, ¿no? Sobre cómo descubrimos, accedemos y hacemos sentidos del pasado. Las herramientas digitales que median nuestro descubrimiento e interpretación histórica le dan forma a las historias que investigamos, incluso a los temas que estamos más o menos inclinados a investigar. A ver, un segundo. Entonces, algo que yo quería proponerles, porque imagino que muchos han asistido a esta charla porque están en la maestría, están iniciándose en la investigación histórica o están considerando utilizar fuentes digitales para sus investigaciones, es realmente pensar críticamente todo este proceso masivo de digitalización de fuentes que están llevando a cabo
muchas plataformas, ¿no? El portal de archivos españoles, la Biblioteca Británica, y yo creo que sería muy interesante y muy novedoso empezar a hacer historias de los archivos, ¿no? Ya hay una deuda pendiente en la historia peruana con la historia de los archivos, ¿no? Por ejemplo, no se ha escrito una historia del Archivo General de la Nación completa, o una historia, por ejemplo, del Archivo del Fuero Agrario. Pero creo que ahora estamos navegando también ante la disponibilidad de tantos repositorios digitales que están cambiando y quizá impactando el uso que hacemos de ellos y las narrativas que estamos escribiendo, que deberemos retirarnos a pensar qué significa eso, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, estaba pensando que los antropólogos podrían empezar a realizar más etnografías de lo que significa utilizar archivos digitales en el Perú, ¿no? ¿Qué temas se están priorizando? ¿Qué temas no se están priorizando? ¿Qué temas se pueden investigar ahora que antes no se podían investigar? ¿Qué temas no? Por ejemplo, creo que algo que ha cambiado actualmente es el acceso a archivos religiosos, que muchas veces antes era muy difícil ingresar a los archivos de Santo Domingo, de San Francisco. Pero, digamos, gran parte del Fondo Colonial del Archivo de San Francisco ya se encuentra disponible, ¿no? Entonces, ¿en qué medida toda esta masa documental que se encuentra digitalmente disponible está impactando en la investigación? ¿Está siendo utilizada por los tesistas? ¿Está siendo utilizada solo selectivamente? ¿Está siendo la base central de unas investigaciones? Creo que son dudas que tenemos, pero que realmente no nos hemos sentado a pensarlas y vamos a explorarlas, ¿no? Entonces yo creo que esto sería una invitación para todos ustedes que este mismo hecho, este mismo tema, el paso previo, ¿no? Tenemos a pensar, es de por sí un tema interesante de investigar y escribir, ¿no? Hacer una historia de cómo estamos utilizando esos archivos digitales y en qué medida están cambiando o no cambiando las narrativas que estamos escribiendo sobre el pasado peruano, ¿no? Entonces esa es una invitación para todos, ¿no? Entonces, estas son algunas de las páginas, de los repositorios que ahorita yo he visto que están ofreciendo grandes corpus documentales para la historia andina, ¿no? El más famoso, digamos, creo que uno de los más activos es la Biblioteca Británica, con su programa de Digital Archives. Creo que todos hemos sufrido ahorita con que, ¿cómo se llama esta plataforma? Family Search, ¿no? Ha retirado del dominio web todos esos registros parroquiales que permitían hacer historias a veces de pequeños poblados, demográficas o eclesiásticas. Pero, por ejemplo, la Biblioteca Británica tiene digitalizado todo el material del Obispado de Huacho, incluidos libros parroquiales. Entonces puede ser una forma de suplir esa caída que hemos tenido con Family Search, ¿no? Pero también hay muchos más fondos, ¿no? Los de la Beneficencia de Lima, lo de la Federación de Estudiantes del Perú, etc. Entonces quería también darles algunos ejemplos de cómo en realidad estos repositorios digitales no son únicamente una forma de complementar documentación que no tenemos o que podemos encontrar rápidamente, sino incluso pueden concebirse, o, digamos, podemos utilizarlos como la base misma de una nueva investigación, ¿no? De un nuevo tipo de hacer historia. Bueno, el Archivo General de la Nación ahorita cuenta con dos plataformas de acceso a su documentación, ¿no? El primero es una plataforma que está siendo dejada de lado que se llama Archidoc, y la segunda es el Archivo Histórico Digital del AGN. Entonces, ambas tienen distintas formas de navegarse, ambas tienen distintas lógicas, que me parece que siempre debemos pensar antes de revisar un archivo digital. Por ejemplo, en el Archivo Histórico Digital del AGN, la documentación está siendo digitalizada masivamente, siguiendo la lógica del archivo, ¿no? Siguiendo la idea de un fondo, secciones y legajos. Entonces uno podría ingresar digitalmente aquí a la sección Cabildo y navegar cómo está ordenada la documentación en el archivo y de manera digital. Y que es exactamente lo mismo, ¿no? En otras plataformas lo que se hace, como ha hecho la Biblioteca Nacional del Perú, es más que todo digitalizar documentación, pero quitando la experiencia que uno tiene del archivo de ubicar el documento en un grupo documental más grande en el que se encuentre ubicado, ¿no? Como pequeñas piezas dispersas que se van sumando, ¿no? Eso tiene consecuencias epistemológicas sobre qué encontramos, qué buscamos, a qué estamos más inclinados a explorar y a qué cosas no se puede explorar. Algo que, por ejemplo, se podría hacer con ese tipo de plataformas que está ofreciendo el Archivo General de la Nación es explorar, creo que sistemáticamente, los protocolos notariales, ¿no? Bien. Por ejemplo, en Archidoc, los protocolos notariales han sido digitalizados por escrituras.
Entonces, cada escritura notarial tiene una descripción de su contenido. En cambio, en el archivo histórico digital del AGN, el protocolo ha sido ingresado como una unidad total, ¿no? Entonces uno entra al PDF o al documento del protocolo, del escribano. Ya no se puede hacer una búsqueda más sistemática, ¿no? Entonces, si nos ceñimos a la primera plataforma, creo que podemos empezar a hacernos preguntas que antes eran muy difíciles de preguntarnos en el archivo, ¿no? Porque tomaba demasiado tiempo o a veces era casi imposible dedicar un esfuerzo humano a encontrar ese tipo de respuesta. ¿Ya? Algo que a mí me sorprendió un poco es que hace poco tiempo salió la noticia de que el proyecto Capacñán había descubierto una cantera inca en Cañete, una de las pocas canteras costeñas que se conocían, ¿no? Que fueron utilizadas para construir Pachacama, la fortaleza de Cerro Azul, y que colonialmente se había utilizado para construir algunas iglesias del centro de Lima. Entonces, por ejemplo, uno podría jugar simplemente con los términos cantera y piedra en un puñado de protocolos notariales que se han digitalizado y realmente empezar a darse cuenta, ¿no? Algo que me sorprendió a mí es que si uno pone cantera, pone piedra, es que tienes esta historia muy clara de que en el periodo colonial temprano hubo un uso continuado de las canteras incas para la construcción de Lima, ¿no? Hay mucha información de cómo, por ejemplo, las estructuras de Cerro Azul, de estas fortalezas de Ushnu incaico, fue desmontado para construir la catedral. Hay información de, digamos, quiénes eran las personas encargadas, cuáles eran los regímenes, a qué lugares se distribuía la piedra. Entonces, es una historia medioambiental, ¿no? Medioambiental, pero también tecnológica, ¿no? De cómo esas canteras, esos insumos que actualmente y colonialmente luego se perdió un poco la historia y la conexión que se tenía de ellos, está fácilmente recuperable actualmente con las herramientas digitales, ¿no? En el pasado lo que uno debería haber hecho es leerte protocolo tras protocolo, catálogo tras catálogo y fichar entrada tras entrada hasta encontrar una que otra referencia, digamos, a estas actividades en las canteras, ¿no? Otro tipo, digamos, de información que se puede recuperar y que, digamos, nuevo tipo de narrativas creo que se pueden empezar a construir sobre el periodo colonial temprano es lo referente a otros cambios medioambientales, ¿no? Por ejemplo, si uno ingresa los términos vino, viñas, aguardiente o mosto, uno queda sobrepasado por la cantidad de documentación que se encuentra disponible en los notarios, ¿no? Y es posible reconstruir, por ejemplo, en qué medida esta actividad se expandió rápidamente por digamos, espacios costeños, de qué manera tempranamente la población indígena participó o no participó digamos, el cultivo de viñedos, a partir de qué momento la población indígena deja de estar presente como poseedores de viñedos en el periodo colonial a fines del siglo XVI. Y eso se puede hacer, digamos, literalmente con un par de búsquedas de 4 o 5 términos en la plataforma del AGN, ¿no? Entonces, eso es algo que yo les podría sugerir, ¿no? Tratar de pensar también cómo ciertas narrativas, cómo ciertos procesos que antes eran difícilmente ubicables en el archivo porque estaban tan dispersos, porque era difícil digamos, de recobrar, ahora podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo les doy esa sugerencia como de historia medioambiental, historia agrícola, pero esto es mucho más amplio, no se puede trasladar para muchos otros temas. La lógica que les comentaba, ¿no? Digamos, tenemos estas plataformas, la Biblioteca Británica, el Archivo General de la Nación, Archidoc, Pares. Quiero terminar con una sección adicional. Entonces, pensar un poco cómo estamos utilizando los archivos digitales. Quería contrapesar esta idea de que el archivo es solamente un lugar al que le tenemos miedo, un lugar institucional al que uno siempre está atento a las reglas que tiene y que como usuarios estamos a la defensiva y que cuando los vamos a usar solos estamos atentos a desmontar esas reglas, ¿no? Para poder utilizarlo un poco más maliciosamente, ¿no? Digamos, utilizar archivos digitales también implica pensar que hay comunidades que se están encargando actualmente de prácticas propias de archivamiento de sus propias historias, ¿no? Cuestionando
cómo el archivo ha registrado históricamente ciertas comunidades en el Perú, cuestionando la materialidad del archivo, cuestionando incluso el uso y lo que entendemos por el contenido de un archivo mismo. Este es un proyecto muy interesante que yo he encontrado hace muy pocos días, que es el archivo Marica, es un archivo digital sobre la experiencia de la comunidad LGTB en el Perú. Y hace unos días hicimos, para una organización a la que pertenezco, una entrevista a, a uno de los directores de este proyecto, ¿no? Entonces creo que más que yo explicar lo que implica conseguir un archivo digital en estos tiempos y formas de investigar y de registrar el pasado de una forma más académica, quisiera leer un extracto de esa entrevista porque me parece que tiene una potencia muy interesante para repensar esto, ¿no? Repensarlo e incluso incursionarnos digamos, en el uso y en la participación de estos archivos, ¿no? Es una entrevista que tuve con André Mere hace pocos días, ¿no? Entonces la leo, ¿no? André comentaba que es así, los archivos institucionales de nuestro país no están preservando nuestras memorias, nuestras vidas y nuestras historias. Y nosotras tenemos formas de relacionarnos que son distintas al común heterosexual o cisgénero. Nuestros objetos tienen memoria. Por ejemplo, la testosterona que se ponen las personas trans cada cierto tiempo para feminizarse o masculinizarse. La memoria que significa el condón en nuestras comunidades, porque venimos del miedo al VIH o SIDA. La memoria de la violencia, porque venimos de situaciones traumáticas, no solamente de las que han pasado en años anteriores, como la masacre de las Gardenias, sino aquellas que seguimos viviendo, crímenes de odio, discriminación y ausencia de leyes que nos protegen. Asimismo, nuestras memorias también están situadas en espacios de fiesta, de baile, relacionadas con el vóley o cuartos oscuros. En un curso de teorías de archivo, mencionaban cómo se pueden archivar las texturas. Y yo me imaginaba el dulompillo usado por las personas trans para armar su cuerpo, como las caderas, como un objeto vivo. Entonces, esto se vuelve un objeto importante para nuestra comunidad, que nosotros, desde nuestra mirada marica, lo podemos entender. De esta forma podemos archivar también las oralidades, las voces, los susurros, porque incluso el tono de voz nos puede llevar a una memoria u otra, y estas deben ser guardadas. Entonces, como que quería también presentarles este proyecto al final, para balancear lo que le había dicho al inicio sobre nuestra experiencia del archivo digital, ¿no? Claro, el archivo siempre es un lugar que tiene sus propias reglas, y que nosotros como usuarios críticos siempre tenemos que estar atentos a cuáles son esas reglas, ¿no? ¿Cómo se ha conformado el material? ¿Cuáles son los lineamientos de acceso? ¿Qué historias están predeterminadas allí para ser escritas? ¿Cuáles están silenciadas? Entonces, mi sugerencia, lo que les decía al inicio de esa presentación es que siempre hacemos eso con los archivos institucionales y clásicos, con las bibliotecas, el AGN, la BNP. Yo les sugería que también debemos replicar esta práctica crítica de aproximamiento a los repositorios digitales. ¿Qué se está digitalizando? ¿Qué significa lo que se está digitalizando de esta forma o de aquella? ¿Qué historias están siendo más fáciles de ser contadas ahora que antes eran imposibles? ¿Cuáles se están dejando de lado? Y quería terminar también esto con esta última parte, ¿no? Pensar realmente el archivo no solamente como un lugar hostil al cual debemos acercarnos, digamos, con mucho recelo para desmontarlo, sino también que pensar un archivo digital actualmente, digamos, abre nuestra posibilidad, digamos, de registrar el pasado, ¿no? Estos archivos que son no institucionales o institucionales en el sentido de que están vinculados a las propias iniciativas de ciertas comunidades de registrar su pasado, están disolviendo muchas de las, a veces, nociones tradicionales que teníamos de archivar el pasado, ¿no? La materialidad, la textura, la documentación. Y como señalaba André, en realidad, pensar en un archivo para una comunidad como la comunidad LGTB implica pensar en archivar elementos como la textura de los objetos mismos, las experiencias, incluso hasta los tonos de voz, ¿no? Entonces, esta era como una invitación, ¿no? Una invitación, un pequeño tipo de taller de aproximarnos críticamente a lo tradicional, aproximarnos críticamente a lo digital y repensar que hay nuevos tipos de archivos disponibles que, digamos, deberíamos empezar a prestarles atención y escribir historias sobre todos esos archivos. Eso era lo que les quería comentar. Gracias. ¿Aló? ¿Preguntas del público? Bueno, ahí. Hola, buenas noches a todos, a Yair y Marcos.
De verdad, felicitaciones. Yo soy bibliotecóloga de formación, trabajo en la Biblioteca de Letras de San Marcos y tuve a cargo la digitalización de tesis académicas en el año 1920 hasta el año 2018. Hoy por hoy, con orgullo podemos decir que ya estamos en la totalidad de la digitalización y fue un reto porque finalmente había mucha dinámica de que si se podía o no se podía, entre comillas, por ser un documento académico, ¿no? Lo cierto es que ya es un documento público y a escucharlas a ustedes un poco me identificaba en el camino de poder digitalizar y de poder también tener conocimientos históricos de alguna manera. Siendo bibliotecóloga, de alguna manera yo evitaba que me dijeran archivera, ¿no? Porque nos encasillan rápidamente con el texto y con los protocolos. Y en el camino fui aprendiendo mucho de las prácticas. Escuchándolos a ustedes, creo que el secreto para poder indagar es que realmente te interese y sea atractivo el tema. De lo contrario, el esfuerzo y la dedicación rápidamente desaparecen. Y ahí es donde yo empiezo a hacer las preguntas. Por ejemplo, para Yair, crear una página web o un repositorio digital no tiene que ser exactamente estructurado como normalmente uno quisiera que se buscara, sino hay un diseño conceptual y una experiencia del usuario que en el camino he seguido adaptando, trabajando, indistintamente si es WordPress, ¿no? Entonces, el catálogo es una forma de poder enlazar o hipervincular, pero el diseño conceptual, experiencia del usuario en estos 5 años, por supuesto que ha ido cambiando y eso me gustaría escuchar porque ¿qué es lo que te dice tu usuario? ¿Qué es lo que realmente tú tienes que entregarle? Y digamos, ¿cómo podría entregarle? Porque ustedes ofrecen como un pedido a la carta, pero no necesariamente tienen todos los ingredientes, ¿no? Ese es uno. Y en realidad tengo muchas preguntas, pero ya eso será para otro momento que reitero una invitación o les traslado una invitación a ustedes para cuando consideren con Biblioteca de Letras en San Marcos. Y además a nivel de seguridad también los documentos, ¿no? Que lo mencionas en la página web. Y en el caso de Marcos, sobre el archivo último que has puesto de Marica, de verdad me ha llamado mucho la atención, porque tú sabes que en el año del pasado yo estudié un curso sobre historia del arte peruano latinoamericano. Y una de las cosas que me llamaba la atención es ahí cuando yo veo lo importante que son las fuentes, no los historiadores en primarias, algunas veces sí, las primeras ediciones, pero cuando yo decía los testimonios, las entrevistas, entonces empezaba yo por las entrevistas, testimonios que ya se habían realizado, no exactamente yo realizaba una entrevista. Y el docente, en este caso el académico, me decía, es lo último que debes tomar en cuenta. Es lo último que tú deberías, digamos, basarte en una investigación académica, científica, puesto que no va a aportar y además, digamos, te es una mirada muy personal. Me gustaría escuchar cómo es que estos tipos de archivos, a través de entrevistas o testimonios, no sé si realmente de un giro, pero digamos cuál sería un aporte académico, porque finalmente buscamos a que sea académico. Para terminar, yo soy las personas que trato de que no me consideren como académica, pero en un momento tengo que pensar como académica y actuar como académica. Entonces, para mí, digamos, la transversalidad en estos oficios es fundamental y digamos, poder tratar de oficializar y facilitar al resto de las personas es sumamente útil y gratificante. Así que felicitaciones y de verdad qué bueno conocerlos. Gracias. ¿Qué tal? Gracias por la mesa a ambos. Mi pregunta es para Marcos. Me parece que la reflexión que hace Flores Galindo sobre el archivo tampoco es una reflexión neutra, ¿no? Sino está ligada a su tiempo y que debe estar relacionada con su experiencia basada en el trabajo del archivo del foro agrario, en un contexto también de geografía de carácter social o campesinista. Yo creo que eso se puede evocar hoy y por ahí va mi pregunta. En ese sentido, la digitalización de documentos se ha visto como una operación neutra y no es así, no, me parece que está conectada con procesos de digitalización que el Estado asumió a inicio del siglo XXI, casi copiando los procesos que la empresa privada los hizo en nombre de la eficiencia. Y mi pregunta va por ahí, es si tú consideras que estos procesos de digitalización de archivos deben estar conectados sobre todo primero con discusiones sobre los problemas del país, los cuales muchos de ellos se encuentran en los archivos, no solo institucionales, sino también aquellos que están creados por comunidades o colectivos como los que has expuesto. ¿Alguna otra pregunta o si no?
buen conversar. Sí, sí, sí. 1, 2, 3. Perfecto. Muchas gracias por las preguntas. Wow, la experiencia de fuentes históricas del Perú es muy particular. Hoy día en fuentes históricas tenemos círculos internos de estudio de humanidad digital, de historia digital. Tratamos de capacitarnos, conversar con colegas que están viendo cuestiones de historia digital. Pero hoy día, cuando inicia fuentes históricas del Perú es muy artesanal. Y en la práctica mucho de esto se ha ido mejorando. Nosotros inicialmente comenzamos en Facebook. No sé si alguien recuerda esa etapa, pero y si alguien recuerda, buena hora. En Facebook, publicando todo lo que hacemos en el WordPress, pero en Facebook. Pero teníamos ahí un problema, que el Facebook era demasiado efímero. La información de un día para el otro ya dejaba de circular. Así que esto se iba a perder. Pasamos todo a WordPress porque decidimos que WordPress era gestor de contenido más acorde a lo que nosotros queremos, es que el proyecto se haga, para se divulgue y todo, pero si nosotros nos vamos en algún momento, pero que no suceda, pero si eso sucede en un caso, pueda seguir existiendo. Ya con el tiempo fuimos adaptando pues lo que es la cuestión más del diseño gráfico, la cuestión de los colores. Tenemos una diseñadora también en fuentes históricas que también es historiadora, que también nos apoya. Fuimos también cambiando de perspectiva de hacer fichas por fuentes a hacer colecciones de recursos digitales. Ya a la fecha tenemos más de 10 colecciones en las cuales podemos sistematizar una gran cantidad de documentación en una sola ficha sin necesidad de hacer una ficha de cada uno de los documentos. También nos dimos cuenta de que podíamos ofrecerle al usuario las capacidades para hacer sus propias búsquedas con la colección de repositorios digitales o con índices, como el caso de publicaciones periódicas. A lo que voy es que nuestra experiencia con el tiempo, poco a poco, fue formando nuestro camino y se va complementando mucho también con las lecturas que nosotros vamos teniendo en humanidades digitales, a partir de nuestras experiencias y todo ello, ¿no? Y encantado, pues, de poder también compartir con usted información, experiencias, porque justamente reitero lo que comento ahorita es la experiencia. La experiencia no me refiero como larga trayectoria, no, sino que en el momento estamos transformando toda esta documentación, ¿no? Y aunque, bueno, Luis no preguntó para mí específicamente, sino para mi colega, pero me gustaría también adicionar algo ahí, disculpa que ponga un poquito por ahí. Si es que la digitalización debe estar mediada por una discusión sobre el problema del país o los problemas del país, claro que sí, claro que sí. Hoy día tenemos un problema muy importante, que es el Archivo General de la Nación, su traslado, un lugar adecuado para que pueda ser pues llevados los documentos. ¿Que acaso la documentación digital también no puede tener ese tratamiento? El documento digital también es un bien cultural. Y hoy día tenemos ya varios repositorios que se han caído. Aquí viene un problema muy importante. Mi exposición ha sido más de taller, ha sido más de dar tips, pero lo que ha compartido Marco me parece excelente, problematizar lo digital me pareció excelente esa mirada. Y quiero complementar también por ahí, el problema de la preservación digital. Por ejemplo, el caso más destacado que nosotros en Fuentes Históricas hemos tenido, teniendo en cuenta de que nosotros siempre estamos viendo enlaces que se caen. Por ejemplo, pasó con la Biblioteca Nacional 1.0, cuando pasó al 2.0. Muchos documentos digitalizados se han perdido. Se han perdido para el usuario, porque desde luego que en sus propios servidores, computadoras, tienen los documentos digitalizados. Muchos de esos enlaces quedaron desfasados. Nosotros en Fuentes Históricas también tenemos un poco de memoria del enlace, la memoria de la Internet, en la medida de que los enlaces caídos no los eliminamos, ponemos enlace roto. Porque muchos de estos enlaces los podemos recuperar a través de Wayback Machine, que es una iniciativa que tiene Internet Archive para poder visualizar documentos que ya, perdón, enlaces que ya no existen, ¿ok? Uno de los casos también más destacados fue el de la colección Sesquicentenario de la Biblioteca Nacional del Perú, que ya no existe ya, o sea, uno quiere acceder a ese repositorio, ya no se puede. Los tomos de la colección documental de la Independencia del Perú se pueden acceder a través de repositorio Bicentenario, Biblioteca Nacional del Perú, pero la página Sesquicentenario BNP se cayó. Asimismo, es constante ver cómo los repositorios van cambiando, van creándose nuevos repositorios a partir de las gestiones o de las políticas institucionales. Caso de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, que hemos tenido un montón de repositorios. Hoy día, el más estable, el que ha podido sistematizar todo de una otra forma lo que se ha digitalizado antes, ha sido CEDOC, el Centro de Documentación de San Marcos. Pero hay muchas documentaciones que, si no se trasladan, van a quedar pues desfasadas en el tiempo, como la crónica médica. La crónica médica está en un repositorio de San Marcos antiguo de colecciones especiales. Eso dice para cayendo cada rato. Uno de estos días se va a caer de verdad. Bueno, hablo desde nuestra experiencia de fuentes históricas, reitero, no he conversado con los organizadores, con los gestores de la página y desde luego quedado con usuario, ¿ok? Y la crónica médica se va a perder hasta que lo puedan subir a CEDO.
Hoy día por ahí en internet van a ver también que hay un problema con el proyecto Bicentenario, de que una página web de la Biblioteca Bicentenario también está en peligro de desaparecer o pasar a un nuevo dominio, etcétera. Estas cuestiones de preservación digital son un problema muy importante porque al documento digital también hay que tratarlo como un bien cultural, con metadatos, con contexto, como bien señala Marcos, etcétera. En ese sentido es algo a tener en cuenta muy importante. Y termino aquí, disculpa que me haya extendido, pero también viene otro problema con lo que es la digitalización, con el caso de lo que pues podríamos hablar de grandes proyectos del norte global que vienen con una infraestructura de digitalización específica a casos regionales como Perú, por ejemplo, caso de la British Library, caso de, por ejemplo, la Universidad de California, etcétera. También hay que problematizar ello de ahí. Vienen estas instituciones, digitalizan, pero ¿qué dejan además del documento digitalizado? El Instituto Ribagüero está con la British y ha ofrecido toda una experiencia de talleres que se van a realizar dentro de poco. Me parece algo excelente, formación también de nuestros propios digitalizadores. Lo mismo también sucedió con el caso de la digitalización de la Biblioteca Amazónica, que lamentablemente se incendió en este contexto del proyecto. También hay que ver cuestiones de infraestructura, también de lo que es la digitalización, o si se digitaliza todo bonito en la página de la British, todo genial, pero por ejemplo, ¿cómo va a poder acceder de repente una persona que no tiene ni siquiera acceso a internet rápido para ver un documento que de por sí pesa megas, megas y megas y está pues en un formato TIFF que pesa 50, 70 megas? Ese también es uno de los tantos problemas que se puede poner. En ese sentido, la digitalización también se puede ver desde los problemas nacionales. No es coincidencia que nuestra memoria histórica esté también en peligro y el bien cultural digitalizado también lo esté. No es una llamada al diálogo. De nuevo, reitero, somos usuarios. No hemos visto los proyectos detrás, hemos tenido experiencias conversando, de nuevo que sí, pero como usuarios, todos somos usuarios. Gracias. Gracias, disculpa, Manuel. Bueno, respondiendo a la primera pregunta sobre ese nuevo tipo de archivos, ¿no? Y en particular sobre ese proyecto, el archivo Marica, que, o sea, creo que de por sí nos lleva a concebir que el archivo es mucho más que simplemente una institución, una necesidad de... El mismo hecho de archivar es una acción política, ¿no? Y llevar adelante, ¿no? Entonces creo que todo lo que sabe en la cita ofrece una dimensión de la importancia y de las características que cada comunidad necesita para archivar su pasado en su propia manera, ¿no? Entonces, solo me quedo con la idea de que archivar también es un acto muy político, ¿no? Muy político de memoria y de presente y de futuro. Entonces, y que eso sí es esencial para cualquier investigación, ¿no? Cualquier investigación que no tiene ese tipo de registros y no los usa y no los incluye, va a estar siempre incompleto, ¿no? Y puede ser incluso, no solamente incompleto, porque cuando existen y no se usan, creo que hay algo ético detrás de eso, ¿no? De no usar algo que está disponible, que es importante, ¿no? Eh, y sobre la segunda pregunta que mencionaba Luis, me gustó un poco lo que señalaste, ¿no? Y esa fiebre de la digitalización, utilizaste un adjetivo como la eficiencia, ¿no? Vincular los procesos de digitalización a eficiencias para el usuario o de las instituciones, ¿no? Y sí, yo creo que hay mucho que reflexionar detrás, ¿no? Por ejemplo, la cita de Flores Galindo está enmarcada todavía en una forma de hacer historia donde las personas tienen tiempo para ir al archivo, mucho tiempo, y dedicarle horas de las semanas al azar. Eso implica, pues, tener dinero, tener tiempo libre para poder ir al archivo, no trabajar en otras cosas. Y creo que la realidad de estudiar historia en el Perú actualmente ya no es así, ¿no? Cosas como, por ejemplo, el tiempo que te toma movilizarte en la ciudad de Lima, ¿no? La ciudad es tan grande, y si uno vive, por ejemplo, en Lima Norte, movilizarte al centro de Lima y luego regresar a tu casa, de eso te puede tomar hasta alrededor de entre 2 horas, ¿no? Y o más. Eh, entonces, sí, hay mucho de esa idea de eficiencia a veces que hemos visto en algunos proyectos, en algunas plataformas del Estado que digitalizan, pero debe pensarse para quién se digitaliza y cómo se digitaliza, ¿no? Es decir, yo creo que, claro, eso es una reflexión que no existe, pero, o sea, ¿por qué los protocolos notariales del 16 son más importantes que los documentos del 19 sobre otros procesos históricos, ¿no? ¿Solo por la antigüedad? ¿Por el uso? ¿O por el impacto que tienen en las tesis? ¿O por el pasado? Porque es una reflexión que no existe, que no he visto al menos y que debería considerarse, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí.
preguntas. Entonces, muy brevemente sobre los talleres de digitalización, comentaste del Río Agüero por la gente de la British. ¿Eso es abierto? ¿Cómo se accede? ¿Dónde se publicita? Bueno, dígame. Dime. Disculpa. Sí, hasta hace poco estuve en la convocatoria. Era para, disculpen si me equivoco el título, pero era para construir tu propio taller de digitalización, ¿no? A partir del proyecto de la British que tiene el Río Agüero, y abrieron la posibilidad de poder, pues, capacitar a diversas personas previa postulación, pero ya me parece que ya se desarrolla. Esperemos, no, me comentaron por ahí de que va a haber una nueva edición a futuro, así que me parece excelente. Eso es, por ejemplo, llevar no solamente la digitalización al norte global, sino dejar también toda una capacitación y la posibilidad de generar infraestructura aquí, ¿no? Y quisiera adicionar también algo rapidito, adicionando también toda esta problematización que estamos comentando, es que la digitalización, si bien es un proceso muy complejo, que no es que hagas un escáner, no, es muy complejo, puede demorar meses, incluso años, no es el único paso. Después de digitalizar y ponerlo en tu repositorio viene la curaduría digital, viene las exposiciones digitales, viene la divulgación. Eso, por ejemplo, la Biblioteca Nacional del Perú lo ha entendido muy bien. Originalmente digitalizaban mucho material y se quedaba ahí y no se divulgaba. Uno se enteraba de que habían subido 40 digitalizados en un día, porque era investigador, porque estaba ahí como stalker, yo lo hacía. Pero ahora sí tienen toda una propuesta de curaduría digital, de divulgación y todo ello que recuerdo que mucho lo conversábamos en la Biblioteca Nacional cuando estuve por ahí un tiempo. Se inspiró mucho también de lo que hacía la Biblioteca Nacional de España, con su blog de la Biblioteca Nacional de España, etcétera, ¿no? Y este es un cachito ya de mi experiencia un poco más privada, pero yo estoy en la Biblioteca Nacional, en el hospital, la Biblioteca del Hospital Víctor Larco Herrera también tenemos eso de ahí de digitalizar como un primer paso, pero después poner diversas herramientas para poder divulgar esas informaciones, línea de tiempo, álbumes de fotos, que permitan pues toda una experiencia, no solamente para el investigador, que al final es a veces quien más usa estos documentos, sino también para el público general que esté interesado en conocer un poco más de su historia o de repente se anime pues a investigar más al respecto, pero tener una primera entrada introductoria a través de diversas herramientas digitales que pueden encontrar en internet y muchas son gratuitas también, así que se pueden usar, todos podemos usarlas. Eso quería adicionar. Gracias. Bueno, ¿no hay alguna otra pregunta? Sin más, muchas gracias Marcos, Yair, muchas gracias a la maestría. Un aplauso para los ponentes. Le doy las palabras al profesor Carlos Galvez para que cierre la... Muchas gracias a nuestros invitados y gracias a usted por su asistencia y sus preguntas. Los invitamos a seguir a la maestría en Historia en la página web, a través de las redes sociales Historia Pub. Ahí hay información siempre sobre las actividades del doctorado, la maestría y el pregrado. Muchas gracias, Jair. Muchas gracias a todos. Buenas noches.